parece que Alberto tomó nota. En un momento se parecía que iba a producirse alguna suerte de fractura. Del lado del albertismo hubo incluso una iniciativa un poco, creo yo, honestamente, imprudente del Chino Navarro de querer sacar la gente a la calle para bancar a Alberto, lo que creo hubiera forzado una ruptura que no se provocó. Bancarlo, esa es mi pregunta. ¿Bancarlo ante quién? ¿Ante el sector político que lo hizo presidente? Absurdo. Sí, a ver, Cristina no lo hace por lo que dice Cristina, no lo hace por ella, lo hace porque está tratando de reforzar el criterio que estableció en su momento de que el que podía gobernar era Alberto Fernández, y ha marcado miles de veces que ella le decía que era imposible por los modos, ha dicho mil veces que evidentemente la reacción frente a las medidas de Alberto Fernández no tiene que ver con los modos, porque Alberto es una persona de modo muy bueno. Entonces yo tengo esta sensación, ¿bancarlo ante quién? Porque yo siento que los que quieren que se vaya Alberto, que quieren que les vaya mal, no es el sector nacional y popular. No, por supuesto, pero por eso me pareció imprudente el movimiento que quiso hacer Chino Navarro, que quedó para mí en offside. Fue imprudente, eso es lo que digo. Yo comparto con vos que fue algo completamente imprudente, absolutamente imprudente. Y de hecho quedó medio como en zona de riesgo ante la militancia, quedó como con amarilla, vamos a decir. No, para mí cometió un error de lectura política, porque dijo hay que salir a bancar a Alberto, y mi pregunta es, no dijo ante quién, porque los que yo veía regocijándose con la derrota electoral que imputaban a Alberto era la agenda de la derecha. O sea, si a vos te decían querés que se vaya Alberto, no quiero que se vaya Alberto, quiero que Alberto continúe y termine bien su mandato como corresponde, eso es lo que voté. O sea, si a mí no me tenían que convencer ni demostrar la fuerza de Alberto, porque parece que Chino Navarro se olvida que todos nosotros votamos a Alberto. Graciana, buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería llevarte a un tema que de a poco se va desenrollando el ovillo, que es el tema de la obra social del Poder Judicial. Estas últimas 24 horas es uno de los temas que nos preocupa y que también en cierto punto ha destapado, si se quiere, una olla, ¿no? La expresión. Tuiteaba Darío Villarroel que la obra social del Poder Judicial, que depende de la Corte Suprema, hace 15 años no presenta balance y solo rinde cuentas a un ministro del alto tribunal. No cierran los números, escándalo de proporciones, y esto recién comienza. No, incluso hay más. Hubo un allanamiento hace 2 días. Sí. No lo leímos en los diarios, yo me enteré porque lo publicó Darío Villarroel. El único lugar que publicó una pequeña nota fue Perfil y algunos portales, pero a mí me parece un verdadero problema y me pareció muy raro lo que sucedió 24 horas después del allanamiento, que modificaron el Estatuto de la Obra Social para diluir la responsabilidad eventual que podrían tener, porque el Estatuto decía, según una acordada del 2008, que la obra social se tenía que presentar ante la Corte informes mensuales sobre cómo iba su gestión administrativa y financiera, y que había y que se designaba un juez con las responsabilidades de supervisión. Y todo eso desapareció de pronto del Estatuto 24 horas después del allanamiento. A mí me pareció una cosa lamentable, muy lamentable. A quien responde la obra social, la gerencia del propio máximo tribunal dice, en uno de los artículos que estoy leyendo, a Juan Carlos Maqueda. ¿Estamos en lo correcto? No lo sé, no conozco cómo funciona en sí mismo ni de quién depende. Si lo supiera lo diría, pero no lo sé. Lo que sé es que el estatuto ordenaba que dependiera de un juez de la Corte y ahora ya no lo ordena más. Estamos en diálogo telefónico con la doctora Graciana Peñarol. ¿Qué tal? Peñafort, perdón. ¿Qué tal, sí. Doctora China Osorio? La saluda, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Doctora, quisiera aprovechar esta oportunidad para
preguntarle por su análisis y tal vez que nos ayude a entender un poco más a esta ley que prohibía el blanqueo de capitales a los familiares de los funcionarios públicos, pero con esto que conocimos recientemente sobre la familia Macri, los hermanos, la mamá, bueno, parece que no era de esa forma. No, la ley prohibía el blanqueo de los... A ver, la ley establecía que el blanqueo tenía que hacerse sobre capitales que se tenían desde antes de del que saliera la ley de blanqueo. Lo que hizo la familia Macri fue blanquear en cabeza de Gianfranco capitales que pertenecían a la madre de Gianfranco y de Mauricio Macri, que es Alicia Blanco Villegas, que luego en el 2020 reincorpora ese capital a sus pertenencias, a su propiedad, demostrando claramente que ese blanqueo que hizo Gianfranco fue fraudulento. Y ustedes no se olviden que cuando se conocieron los hechos del blanqueo, eso le costó, entre otras cosas, que despidiesen a Horacio Berbisky de Página 12 por publicarlo. Está claro, esa ley vino, hay una anécdota que ya es pública, que es que cuando en la ley se iba a incorporar la prohibición de que blanquearan los familiares de los funcionarios públicos, Mauricio Macri llamó a Sergio Massa para decirle que ese artículo no tenía que ir, y Sergio Massa dijo, no, ese artículo va a ir porque es lo que está pidiendo la Cámara. Y luego, cuando le tocó reglamentar la ley, cambió el sentido de la ley, permitiendo un blanqueo que la ley no permitía, que era el blanqueo de los hermanos. Y ahí me parece que hubo cuanto menos un abuso de poder, porque usó su poder como presidente para modificar una ley en contrario sentido de lo que decía la propia ley y contra la expresa negativa de los legisladores a cambiar el sentido de la ley. Y en el marco de eso blanquean dinero de la madre que Gianfranco no podía blanquear el dinero que no le pertenecía. Es una conducta fraudulenta, absolutamente violatoria de la ley tal cual había sido dictada por el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, ¿Por qué Graciana? le parece, doctora, perdón, Tano, que esto se da a conocer en este momento en donde estamos encarando las elecciones generales? ¿Le parece que hay un blindaje mediático también, si se quiere, en cuanto a la trascendencia de este tipo de noticias? Porque parecieran explotar como una bomba de repente. Absolutamente, hay un blindaje mediático, y a mí no me preocupa el blindaje mediático, me preocupa que se está comprometiendo el derecho de acceso a la información de la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a saber lo que pasó. Y me parece una vergüenza lo que hacen algunos medios con las noticias, me parece una verdadera vergüenza. ¿Qué tal, Graciana? Buenas tardes, Miguel Fachenta te saluda. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, un gusto hablar con vos. A propósito de esto que está señalando, ¿no? El blindaje mediático, el blindaje judicial, las causas se acumulan en cuanto a lo que tiene que ver con los manejos de la familia de Mauricio Macri y su entorno. ¿Qué es lo que falta para poder conseguir que realmente se avance decididamente y se tomen las acciones correspondientes para poder terminar con esto? No conozco las causas, todas las causas que involucran a Mauricio Macri y su entorno. Supongo que lo que hace falta es que el Poder Judicial haga las investigaciones correspondientes y tome las medidas. Yo no soy jueza, no puedo decirte qué es lo que tienen que hacer, aparte porque no conozco en profundidad las causas. Sí creo que tiene que avanzar las investigaciones, tienen que ser investigaciones sólidas, no investigaciones armadas como las que veíamos en el macrismo, y que se tomen los caminos que legalmente correspondan. Yo te soy honesta, yo no quiero que Mauricio Macri vaya preso, quiero que Mauricio Macri responda ante la justicia por aquello que hizo. Si después corresponde la prisión no es algo que vaya a definir yo. O sea, y en este contexto de los avances de la justicia, digo, ¿por qué pensás, por qué te da la sensación de que faltaría solidez en cuanto, por ejemplo, que se cortó, Tano, se cortó, me parece, a ver, se cortó, yo por eso quise intervenir recién, porque me pareció que se había cortado la respuesta, no es que la había redondeado, por eso efectivamente se cortó. Estamos hablando con Graciana Peñafort. Ahora retomamos, Tano, tranquilo que ahora retomamos.
Muy buenas preguntas, muy buena nota, la gente lo está agradeciendo, lo está reflejando en los mensajes, porque sí, hay que preguntar, hay que repreguntar. Graciana es una compañera muy querida y muy talentosa. Está en línea nuevamente, Tano. Sí, se cortó, estabas mandando un mensaje avisando que se había cortado la llamada. Claro, sí, te estábamos escuchando con mucha atención. ¿Querés redondear lo que estabas contestando al Tano antes de otra pregunta? Eso, a mí me parece que lo que hay que pedir es que la justicia, el Poder Judicial haga lo que corresponde e investigue en profundidad. Me parece que hay cosas muy graves que pasaron durante el gobierno de Mauricio Macri, pero no podemos adelantar opinión sobre lo que pasó porque no podemos opinar sin pruebas. Un principio máximo es que el Poder Judicial se tiene que regir por pruebas. El otro día dijo Raúl Zaffaroni que el Poder Judicial en la Argentina y sobre todo la Corte está creado para defender los intereses, lo dijo Barcesat también, los intereses de los poderosos, de los grupos concentrados. Mira, algo así parece, porque pensá lo que pasó en Cuadernos. En Cuadernos acaban de eximir de responsabilidad a Paolo Roca y a sus gerentes, acusando que habían realizado pagos en estado de necesidad. Es decir, es tremendo, porque mientras tanto la causa de Cuadernos sigue adelante, y eso pasa todo el tiempo. Imagínate que festejamos cuando la Corte permitió que avanzáramos el juicio por delitos de lesa humanidad de la causa Ledesma, trabajada en el Poder Judicial desde hace años. A mí me parece que efectivamente pareciera que el Poder Judicial funciona como un bill de indemnidad de ciertos sectores de la sociedad que se caracterizan por ser la gente poderosa de esta sociedad, sea en lo político o en lo económico. Y también parece que se especializa en perseguir a quienes son percibidos como débiles. Pienso en los casos de Milagro Salas y pienso en los cientos de casos de chicos que son perseguidos por cuestiones menores. Sí, efectivamente, yo compartiría y suscribo lo que afirma Zaffaroni respecto a que tenemos un Poder Judicial que es sumamente atenta a los deseos y necesidades del Círculo Rojo, del Poder Permanente, llamarlo como quieras, y que es súper sorda ante el reclamo de una sociedad que pide justicia. Y vemos los efectos de eso cuando vemos la justicia por mano propia. Es decir, por eso habla de la falta de confianza en este Poder Judicial para perseguir aquellas actividades que perjudican a la sociedad en su conjunto. Graciana, siempre es un gustazo hablar contigo. Sos lo estaba diciendo cuando retomábamos la conversación, sos una tremenda compañera, valiosísima de nuestro lado del mundo. Así que nada, te agradecemos por este contacto, te agradecemos por tu compromiso, por tu militancia. El 17 de octubre hay una propuesta de una marcha. Por supuesto van a converger distintas cuestiones, pero también EVE, por ejemplo, quiere que la marcha sea para que no se le pague al FMI. ¿Qué mirada tenés al respecto de esto? Mira, yo creo que ya el año pasado, con el 17 de octubre del año pasado, quedó demostrada la necesidad del campo popular de salir a la calle a reivindicar su naturaleza y su existencia. Lo vimos, gente que salió en autos, ustedes se acuerdan, y también daba cuenta de que el peronismo, el sector nacional popular, sentía que la oposición le había como robado la calle, porque nosotros respetábamos las normas de aislamiento y de cuarentena, mientras que el sector popular, el sector opositor, hacía marchas y manifestaciones que eran unos COVID-paluzas. Y yo creo que este año, después de la derrota, además, ha tomado mayor consistencia la necesidad de sectores populares de manifestar lealtad a un proyecto político, que es un proyecto político que elegimos todos. Digo, porque no nos olvidemos que Alberto ganó en primera vuelta junto con Cristina, impulsando un cuestionamiento a las medidas que se habían llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, que todavía estamos soportando y pagando sus efectos.
Yo creo que es necesario que todas las expresiones del campo nacional y popular tengan visibilidad y puedan manifestar no solo su apoyo a ciertas medidas, sino además su desacuerdo con otras, porque yo no me olvido que es la posibilidad de manifestar es parte de los derechos del ciudadano. Tenemos derecho a decir cuando no estamos de acuerdo. Me parece que no puedo yo juzgar la validez o no de las premisas. Yo creo que hay una pulsante necesidad del campo nacional y popular de salir a manifestar su opinión, su parecer, su sentir, y me parece que eso es valioso y creo que es a lo que refiere esta marcha. Yo realmente creo que es importante poder tener ese espacio, porque poder hablar de lo que nos está pasando nos va a permitir solucionar aquello que nos preocupa.